¿verdad? Pedimos al Señor que le fuerza. Entonces lo que os estoy diciendo es que el tema de este domingo es el mismo que el tema del domingo pasado, es acerca del mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero repetirme, pero en sí voy a tocar todo el tema para aportar, aclarar o añadir cosas que sean de bendición. El que no estuvo el domingo pasado y quiera saber un poquito más de lo que se habló, pues sabéis que dentro del grupo de la iglesia se pone un enlace. Sabéis que los enlaces no ocupan espacio. Hay quien dice, ¡ay, es que me ocupa mucho espacio! No, te ocupará una foto, te ocupará un audio, pero el enlace ocupa poco, porque lo único que hace es que eso está en la nube y cuando tú pinchas entonces se te abre, ¿vale? Pero no te ocupa tanto espacio y ahí lo tenéis, ¿verdad? Entonces, voy a empezar desde el principio. No voy a leer todo el texto, porque aunque es la iglesia menos importante o más pequeña, podríamos decir, de las 7 iglesias, es sin embargo a la que el Señor le dedica la carta más larga, el mensaje más largo frente a todas las cosas que es la iglesia de Tiatira. Entonces, la vez pasada no lo dije, quizás lo dije en otra, pero quiero ir aclarando cositas, porque en el espíritu estamos, pero tenemos los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Tenemos los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Lo primero que ves, que en Tiatira, a pesar de toda la corrupción que había de este mundo, ¿qué había en Tiatira? Había iglesia, hermanos. El primer mensaje es que en Tiatira Jesús tenía iglesia. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y también tiene iglesia Cristo Reina. Han pasado los años, el sembrador salió a sembrar y ahí hay semilla. Gracias, Señor. El mensaje es que Dios tiene aquí iglesia. Amén. Amén, Jesús. El segundo, y todos sabemos, porque el ángel de la iglesia es una forma de expresar de que el mensaje y la carta va a llegar al pastor o al cuerpo de ancianos, que equivale a pastores también, que tenía la iglesia. Pero aunque va a ellos, directamente habla de la responsabilidad, porque ellos son los que tienen la mayor responsabilidad dada por Dios y puestos en la iglesia para pastorearla, ¿de acuerdo? Pero vemos que estos pastores, este ángel, que va a recibir la carta, tiene una gran responsabilidad, pero muchas veces la iglesia se olvida de que estos pastores son hombres, las esposas son mujeres, que estos pastores son humanos. Hay quienes tienen más memoria, otros menos memoria, otros tienen más cosas, pero han sido puestos por Dios, ¿de acuerdo? Y estos pastores pues tienen sus problemas en sus casas, con sus hijos, con su economía, con todas las cosas, que a veces uno se olvida, ¿verdad? Pero a estos pastores Dios le da el ministerio de pastor. Es un ministerio. Dice, y los tengo en mi mano. Hay quienes pueden tener grandes dones y son del Espíritu, pero no son pastores. Y cuando a veces hay personas que no son pastores y se ponen a pastorear una iglesia, la lían. A veces la lían. Porque no tienen la paciencia, pasa aquí, pasa allá. Es un ministerio. Quizás, es lo que te digo, no sea espectacular como a ti te gustaría, pero Dios lo ha puesto ahí. Y es importante que se tenga en cuenta. Porque estos, aparte de sus propias cargas, Dios le pone la carga de la congregación a la que tienen que estar sirviendo las ovejas que son de otro dueño, que son del Señor. Estos pastores son una oveja más. No es una élite, son ovejas, son hermanos. Pero Dios los ha puesto como hermanos mayores, ¿verdad? Como que Él se ha ido y dice, pero yo te pongo a ti, pero estaré allí, estará mi espíritu. Porque Él sigue estando en medio, el pastor de los pastores sigue estando en medio de la congregación. Ya te digo. Y la misma Biblia habla de que estos
pastores, y esto lo digo también porque a veces hay quienes no han tenido ni han comprendido. A todos nos gustaría pues ser muchas cosas, ¿no? Todos. Pero verdaderamente, pues lo que tengo te doy, eso dijo el apóstol Pablo, y orando y siempre queriendo dar lo mejor a la iglesia. Os voy a leer lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, voy a leer del versículo 1 hasta el 5, pero el versículo 1 solamente para empezar. Y te ruego a los ancianos, Pedro, él también dice, yo un anciano, o sea, el pastor también, porque dice, ruego a los ancianos, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aleluya. Cuidando de ella, está hablando ahora, una responsabilidad más. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Jesús. Es bonito, ¿no? Amén. Como a veces el pastor tiene que ser apoyado, como Moisés, que era un hombre de Dios, verdaderamente todo un hombre humilde, sencillo, pero verdaderamente necesitaba eso. Bueno, entonces ya vemos que dice al ángel de la iglesia de Tiatira, cada iglesia, y vemos como el versículo siguiente está hablando el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia está hablando, ¿vale? Esta carta no la ha escrito cualquiera. Aunque la escribió Juan, fue dictado. Pero viene directamente del dueño de la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, y es semejante a bronce bruñido, dice esto. De esto ya hablamos, por tanto, ahí sí que no vamos a repetirnos. Y en otra cosa más que repetirnos es añadir, complementar, aclarar, ¿verdad? Jesús se identifica, fijaros bien, porque ha ido poniendo frases que tienen propósito. Igual como antes he dicho, que en Tiatira Jesús tenía iglesia, su iglesia. Pero ahora Jesús identifica a los que son su verdadera iglesia. Ojo, porque por lo que parece, os daréis cuenta que en Tiatira había una iglesia y otra dentro de esta iglesia que no era verdadera iglesia. Y se le consentía. Pero te das cuenta que al principio está dirigiendo a su verdadera iglesia. Dice, yo conozco tus obras. ¿Tú te crees que Dios, con la de cosas que tendrá que hacer, tiene que estar pendiente de lo que tú haces bien y de lo que tú haces mal? Pero es que aquí el asunto no está solo en Él, está en lo que tú eres para Él. Porque eres hijo y eres hija. Aleluya. Y todo para Él es muy importante, porque Él tiene un proyecto. Ha dado la vida de su hijo con un proyecto. Quiere que tú seas como su hijo. Por tanto, para Dios, para Jesús, con respecto a su esposa, todo es importante. No es que sea un control, es que yo conozco todo y tengo un propósito. No solamente es decirte vas bien, te alabo, es correcto, estoy contento, pero en esto no estoy contento. No es para reñirte, es porque te ama, es porque tiene un plan bueno. Como dice Hebreos, ¿a quién Dios, al que ha tomado por hijo, no verdaderamente lo disciplina? ¿Verdad? Por eso es que dice, yo conozco tus obras. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con los hijos donde tienen padres como si no los tuvieran? ¿Qué pasa con esos hijos? Tenemos los padres mucha responsabilidad. A veces somos muy ligeros en la permisividad para que nos dejen en paz. Eso no es educar. Dios sí que es un buen padre. Si quieres aprender a serlo, mira a Dios. Dice,
yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué quiere Dios tanto? Ya Jesús lo dijo. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre. Cuando Él habla de la vid, yo soy la vid. Habéis sido injertados en mí. No habéis sido injertados en el Padre. No habéis sido injertados en el Espíritu Santo. El único que ha muerto y el único que puede darnos la salvación, no hay otro nombre. El Padre ha hecho su labor, el Espíritu Santo hace su labor, pero el Hijo es el que ha muerto por mí. Gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya. Y el Padre hace una labor. ¿Por qué me ha injertado en Cristo? Aleluya. Porque quiere que su Espíritu me transforme. Y dice Jesús en Juan 15, 18, hablando de este tema, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así sea en mis discípulos. Aleluya. Aleluya. Por tanto, hasta cuando luego habla de los que están obrando mal, puedes ver el amor de Dios. Aunque diga esto y el amor de Dios cambia, porque no quiero castigar. Si hay algo que le duele a Dios, es tener que castigar. Y también la humanidad. ¿Qué te crees? Que Dios disfruta castigando. Dios quiere que todos se salven. No lo entienden. A veces miran la mano, que no le queda otra cosa que hacer justicia, pero no entienden que detrás hay un amor que llora, como lloró Jesús. Hay un amor que quiere que todos se salven, pero te das cuenta que hay una humanidad terca, terca y terca. Ahora Jesús, en el versículo 20, identifica, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, identifica lo que son su iglesia, ¿verdad? Ese amor. Y también a los otros que no lo son, pero siempre con misericordia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fijaros bien, porque aunque aparentemente estamos en la iglesia de Tiatira, es lo que estoy diciendo, aquí hay dos iglesias. Jesús habla a su iglesia, ¿verdad? Dice, le ha estado alabando su amor, que sus obras mayores, toda una serie de cosas. Estoy contento, te alabo, me gozo. Tengo contra ti que consientes. Pero fijaros bien, que el pecado ese no va a ser castigado. Tiene que ser corregido. Y ya que la élite, por lo que sea que no sabemos, allí había tomado control esta otra iglesia, que no era iglesia, porque verdaderamente estaban sirviendo al maligno y estaban atacando a la iglesia, a la fe y a todo el comportamiento de los demás. Dice, si esto es así, yo te voy a tener que actuar. Dios tiene que actuar muchas veces. Por lo que sea, hay quienes son más blandengos, son consentidores, pero aquí, fíjate bien, porque los líderes de la iglesia no estaban haciendo una mala obra. Estaban haciendo una buena obra. Pero la semilla, para que dé fruto, tiene que caer en buena tierra. Y allí había buena tierra. Y Jesús diferencia lo uno de lo otro. Y estos habían hecho una buena obra. Porque no está hablando solo del pastor, está hablando de esos. Esos que a los que se les predica oyen la palabra como que es de Jesús. Esos que el Espíritu Santo está obrando una santificación en ellos. Esos que verdaderamente son celosos del Señor y obedecen su palabra. Ahí está esa iglesia que toleras. Pero fijaros bien, qué diferencia. Vosotros sois distintos. Pero fijaros el amor y la paciencia contra aquellos que no andan y que están en contra de la voluntad de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepientan,
pero no quieren arrepentirse. No es cuestión de tiempo, es cuestión de no querer. Entonces, eso es importante, en todo momento el amor de Dios. Jesús identifica a los falsos profetas. Fijaros bien, porque de hecho habéis leído que esa Jezabel se dice profetiza, se dice a sí misma, enseña y seduce a mis siervos a fornicar, los seduce. No está diciendo que lo haya conseguido, porque lo que está diciendo conscientes, pero a los verdaderos no lo ha conseguido. Y a comer a los ídolos, y también le he dado el tiempo para que los arrepientan y no lo han querido hacer. Entonces, fijaros bien, Jesús dice, ahora vais a trabajar un poquito, porque a veces algunos dirán, ¿y cómo yo sé quién es falso profeta? ¿Cómo puedo yo identificar al falso del verdadero? Y ahora pregunto, esta mujer es una falsa profeta, se dice a sí mismo profeta, pero si no lo hubiera dicho Jesús, porque claro, ya te lo da comido, tú hubieras sabido identificar. La palabra dice algo para que se pueda identificar al falso profeta, hombre o mujer. ¿Hay algo? ¿Tú lo identificarías? Ponte que Jesús no ha dicho nada. Y yo pregunto, ¿esta mujer es falsa o verdadera? ¿Cómo sabríais? Dice la palabra algo para que se pueda identificar. Sí, claro. Porque él enseña a los hijos comer. Enseña La idolatría, a seducir a mis siervos, la prostitución, cosas sacrificadas a los ídolos, Falsa doctrina. falsa doctrina. Entonces, toda la Biblia está llena. Hay más de lo que os pensáis. Está llena contra falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Y el Señor quiere. Y lo primero que luego notarás es que tienes que ver su vida. ¿Qué vidas son de estas? El testimonio. Yo me quedaba alucinado cuando, me acuerdo una vez, me invitaron a una iglesia y tal, y cuando me dice esta profetisa, la clase de vida que llevaba y lo que hacía, como dicen en Argentina, así, ¿no? Y luego el mensaje, hermano. Aquí se ve claro. No está conforme a la palabra de Dios. Y si no está conforme a la ley y el testimonio, rechaza lo falso. No tengas tanto el temor. A veces te entra el temor porque viene ojo, porque si estoy hablando de falsos profetas, estoy hablando de que hay verdaderos. Pero que está hablando de falso, no me entendáis mal. Pero vemos que no porque uno diga, Dios me ha dicho, Dios me ha mandado, perdóname, primeramente demuéstramelo con tu vida y después demuéstralo conforme a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Hay que ser maduro en esto, hermano. Hay quien, porque basta que oigas esa palabra, ya te da temor. Perdóname, a mí lo que me da temor es precisamente hacer caso al falso, porque entonces estoy desobedeciendo a Dios. Tengo que ser celoso. Dios no se va a enfadar por ti, porque tú seas celoso de esto. Por eso es que está bien clarito, enseña y seduce, ¿verdad? Hablé, pero quiero hablar un poquito más acerca de que en la Biblia hacen diferencia. Parece mentira como a veces los pentecostales, que somos los que tenemos que discernir más, dicen, mis ovejas reconocen mi voz. Y la Biblia hace una gran diferencia entre el don de profecía, que es del Espíritu Santo, y el espíritu de adivinación, ya que estamos hablando con este tema. Estamos entrando un poquito. Entonces, hace diferencia. Entonces, hablar un poquito de diferencia, yo creo que es bueno, conviene. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras. Muchas veces vienen encubiertos. Una de las veces que Jesús estaba predicando y haciendo sanidades y milagros y liberación de demonios, los que habían venido desde Jerusalén no estaban allí hablando cara a Jesús. Sabía que con Jesús ya no podían, porque él hablaba conforme a la verdad y ya. Entonces, que estaban ocultamente, estaban entre medio de la población diciendo: no, lo que él está haciendo no es con el Espíritu de Dios, es con el espíritu del diablo. Él es siervo del espíritu de Satanás. Él es siervo de Satanás. Y Jesús lo supo por discernimiento y los llamó y les dijo: todo pecado puede ser perdonado cuando uno pide perdón, pero contra el Espíritu Santo no puede ser, porque el que te va a llevar a ese remordimiento se lo estás negando, no hay oportunidad. Por eso estaban trabajando ocultamente. Pero todavía falsos profetas entre el pueblo, como dice Pedro en su segunda carta, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿De acuerdo? Por eso es que el don de profecía y todos los dones del Espíritu que reparte el Espíritu de Dios siempre son para edificación de la iglesia, para glorificar a Cristo y a Dios. Hay cosas personales, pero están relacionadas con la iglesia. La Biblia lo recoge cuando habla del nacimiento de Juan el Bautista, cuando habla de que a Pablo lo llevarían preso, porque va relacionado con la iglesia, porque Dios le había dicho: tú tendrás que ir ante reyes. Todo está relacionado con la iglesia. Cuando iba a venir aquella hambre, que el profeta viene a decir que habrá un gran hambre, y se recogió ofrendas para llevarlas a Jerusalén, porque no era sobre todo el territorio, porque aquí mismo ves en España, en un sitio está lloviendo mucho y en el otro sitio hay sequía, y allí también pasaba, y si no hay sequía no hay comida. Y entonces había necesidad. Por tanto, aunque habla de cosas personales, el espíritu de profecía, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es precisamente para edificación de la iglesia, para glorificar a Dios y a Cristo. Pero ¿qué pasa con las cosas personales? ¿Va a venir un profeta? ¿Puede hacerlo? No te digo que no. No es el ministerio del don de profecía ni el ministerio del Espíritu Santo para esas cosas, ¿vale? No, el don de profecía no es para que ponga a gente en cola y le esté allí diciendo tonterías. ¿Pero es que acaso Dios no te habla a ti a tus problemas? Pero tú no has experimentado que lo que no tiene nada que ver con la iglesia, que son cosas personales tuyas, Dios te las dice a ti directamente, ¿o no? ¿Has perdido una llave? ¿Necesita un espíritu de profeta venir a decirte algo que está fuera de su ministerio? Pero sin embargo, tú como hijo y como hija de Dios, sí puedes hacerlo. Recuerdo mi mujer una vez no encontraba las llaves de forma ninguna, no encontraba las llaves. No es que eso le haya pasado, o el monedero, todavía peor. Y oró. No dijo: mándame un profeta. No. Todos lo habéis experimentado. Papá, ayúdame. Y le vino una luz. ¡Pum! ¿Sabes a dónde fue corriendo? A la nevera. El monedero estaba dentro de la bolsa de la compra, en la nevera. Es que tú has quedado, si no tienes un profeta que te diga esos asuntos personales, sin que Dios te diga nada. Sí, Dios te lo dice.
Dios se preocupa hasta lo más pequeño de ti. No necesita mandar un profeta para eso. Eso está simplemente muy clarito. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso es que Dios revela. Amén. Estás pasando por un momento difícil. Señor, fortaléceme. Amén, Señor, Señor. tengo que hablar con el jefe. Dame sabiduría. Amén. Señor, tengo esta preocupación. ¿Tienes ahí al Dios? Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienes a Dios contigo para todo Sí, este Señor. Pero luego te das cuenta. Sí, Tienes que saber diferenciar. No busques en otros lo que forma parte de tu derecho. No busques ventajas. Señor. Tú eres dueño. Para ti es el pan. Eso Y no es. necesitáis que nadie os enseñe porque ahí tienes al Espíritu Santo contigo. Aleluya. Lo que tienes que hacer es Señor. tener más comunión, depender más de Él, Gloria a llevarle Dios. todas las cosas a Aleluya. Él, Gracias. vivir en el Espíritu. Amén. Cabe duda que sí, sigue habiendo mensaje, profecía a la iglesia. En momentos determinados, es cierto que está escrita la palabra de Dios, pero puede haber un problema serio que viene y advierte Dios a su iglesia. ¿Verdad? Por eso es que quiero deciros, para saber diferenciar, ¿verdad? El mismo Espíritu da testimonio a tu propio espíritu a través de todos estos detalles. Sí, Señor. ¿Eh? Yo sé de quienes se han levantado un poco mimosas. En concreto hablo de un testimonio. Mimosa. Y Señor, hoy necesito cariño. Y lo han recibido. Amén. Han visto el amor de Dios al abrir la palabra, el Espíritu, una canción, cómo se han llenado. Ahí está Dios contigo. No necesitas a nadie para eso. Es tuyo en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Pero el don de profecía tiene un propósito. No tienes que olvidar que Satanás siempre quiso y quiere ser como Dios. No te olvides. Y si es necesario, dice, se disfrazará de ángel de luz para hacerse pasar. Y el apóstol Pablo habla de a qué adoraban aquellos. No eran dioses, eran demonios que querían la adoración como si fueran dioses. Lo puedes encontrar por las tribus y hoy en día sigue siendo lo mismo. Satanás quiere hacer las mismas obras, hermanos. Satanás quiere hacer las obras como Dios. Quiere tener apóstoles. ¿Sabes que Satanás también tiene iglesia? La iglesia satánica. La iglesia luciferina. Y hacen bautismos. Y se entregan y se consagran. Y tienen apóstoles. Pero no son de Cristo. Y tienen profetas. Pero no son de Cristo. Y lo que tienen no es el Espíritu Santo, es un espíritu maligno. Ahí está la diferencia, espíritu de adivinación. No confundamos. El espíritu de adivinación querrá que tú vayas a él y no necesites ir a Dios porque te quiere decir tonterías. Y muchas veces ni se confunde, porque ojo, tampoco confundamos, porque el enemigo tiene sus espíritus, sus profetas, sus maestros, todas estas cosas, sus discípulos, pero muchas veces te das cuenta de que hay personas que disfrutan sintiéndose ser lo que no son. Me acuerdo yo, cuando era jovencito, aquí en España, Ángel Nieto, los que entienden así de motos, se llevó varios campeonatos del mundo. ¿Vale? Y entonces estaban las motos de 50 centímetros cúbicos, que ojo, las de carreras pasan más de 100, pero las fotos de 50 centímetros cúbicos, te estoy hablando cuando yo era adolescente, ¿vale? Entonces, las motos de 50 faenas tenían para llegar a 50 kilómetros por hora, 49. Eso no era nada del otro mundo. Pero como estaban viendo, porque todo se pone de moda, cuando Indurain era de la bicicleta, todo Indurain. Pero aquello era Ángel Cristo, entonces estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los que tenían una motillo de esos que faena tenían para recoger los 49 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero ¿qué hacían? Les trucaban el tubo de escape.
no corrían más, pero Pero hacía hacían un más ruido. y se ponían allí. Una moto. No importa que fueran a 49, la sensación, el ruido, el placer. Entonces hay quien siente, aunque no lo sea, placer como si lo fuera. Entonces yo he visto, y perdonadme, a quienes nos dicen, ojo hermano cristiano, no es espíritu de adivinación, pero tú estás teniendo placer en hacerte pasar por lo que no eres. ¿Por qué hablas como que Dios me ha dicho si no te lo ha dicho? Aleluya. ¿Por qué haces esto? Aleluya. ¿Sientes placer? Como ese motorista, no soy nada, pero ahora mismo soy campeón del mundo. ¿O quién no ha vivido una escena en la que verdaderamente se ha sentido la número uno en cualquier cosa? Pero no olvidéis, y os lo digo para que no tengáis, Pablo lo dice claro, no tenemos lucha contra carne y sangre y todo eso. Y dice en Apocalipsis 12:9, o sea que estamos hablando más, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Fíjate bien, estamos hablando de la serpiente, estamos hablando del diablo, estamos hablando de Satanás, es el mismo. Fue lanzado, dice en Apocalipsis, que es revelación de Jesucristo. Esto es algo que ya había ocurrido. Esto es algo que Él está revelando en Apocalipsis. No te olvides, iglesia, porque todo el libro de Apocalipsis era para cada una de las iglesias de Cristo. En la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, no a la cárcel en el milenio, ni al lago de fuego. ¿Dónde fue arrojado? A la tierra. Y a sus ángeles fueron arrojados con él. No te olvides, porque a veces no estamos ahí al tanto. Lo colamos todo, ¿no? Perdóname. A través de la Biblia te das cuenta que Dios dice, no es todo. No, investiga a ver. Ahora fijaros, voy a poneros otro hecho. El apóstol Pablo está en Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles cuentan los hechos, pero también cuenta mucho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 16, y a partir del versículo 16, está contando cómo fue su nuevo nacimiento, su revelación, cómo Dios se le aparece y le habla a él, ¿verdad? Y dice Hechos 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando el apóstol Pablo de una historia que pasó, ¿vale? Hechos 16 adelante. Fijaros porque tiene mucha enseñanza de lo que estamos hablando. A la iglesia, para que no te lo comas todo. Dios no quiere, al contrario. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía, ¿dónde profecía? Espíritu de adivinación. El apóstol Pablo hace diferencia. Fijaros bien, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Claro que adivina. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Primeramente, no te extrañes si aquella estaba allí dentro, queriendo manejar y direccionar. Pero te das cuenta que el enemigo quiere presentarse como colaborador de Dios, como profeta, como adivino, como mensajero de salvación. Yo soy de ellos, perdóname, que no te engañen. Y esto lo hacía con muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora fíjate. Pero oyendo los amos que había salido la esperanza de sus ganancias,
Hay quienes pactan con el enemigo por ganancias. Yo tiemblo solo de pensarlo. ¿Qué ganancias? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Una eternidad viviendo la maldición. Una eternidad viviendo la muerte. Eso es lo que ganas. O tener 5 años más de juventud. O tener un coche bueno en la puerta de la casa. No, eso no es ganar nada. Pero el enemigo, hay quienes. Dice, entonces salieron las esperanzas de sus ganancias. Y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sabes qué me dice a mí? ¿Sabes qué me dice a mí, iglesia? Como el enemigo, esta iglesia, está alterando las costumbres mundanas del reino del diablo, diciendo que esto no es así. Y cómo al final cómo han manejado las palabras de estos que en realidad eran paganos y adoradores del diablo. ¿Cómo atan a la iglesia? Es que no tiene derecho. Somos romanos y estamos en Roma, somos mundanos, no creemos en Dios, somos ateos. O sea, tú no puedes hablar aquí de todas estas cosas. ¿Cómo está manejando la sociedad para atarnos? El enemigo. ¿Cómo usaron aquello? Es lo mismo hoy día. Hermanos, abramos los ojos para darnos cuenta, ¿verdad? Dice, hoy día ya te digo, pasa lo mismo. El enemigo engaña, corrompe la sociedad, con sus leyes prohíben y contra el reino de Dios es que las tinieblas quieren frenar, atar para él poder. Pero llega el día pronto en que él será atado. Oh, gloria a Dios. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Entonces irá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Eso lo dice Jesús. Va a llegar el día, por eso está tan rabioso el enemigo, ¿verdad? Satanás usa falsos profetas con espíritu de eliminación contra Dios. También estos falsos profetas tienen sus dones, el Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo, él quiere imitar todo lo mismo para hacer pasarse, ¿verdad? Por eso es que los que inventan profecías y doctrinas por ganancias deshonestas, hay quienes no tienen espíritu de profecía, no tienen espíritu de adivinación, hay quienes son cristianos, pero verdaderamente pues se sienten importantes diciendo y haciendo algo que no tienen derecho. Hermanos, tenemos que tener temblor a la hora de hablar, porque a veces no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Yo puedo orar con fe, reprender al enemigo, reprender la enfermedad, orar por sanidad en el nombre de Jesús. Pero ojo, yo no puedo, si el Espíritu de Dios no me ha hablado claro y me le ha dicho, esta persona la voy a sanar, yo no puedo decirle Jesús te ha sanado y que luego se muera. ¿Qué pensará Dios? Pero ¿quién le ha dado a este autoridad para hablar de parte mía lo que yo le he dicho? Pero hay quienes se sienten muy a gustito en ese mejunje. Yo tiemblo. No hagáis eso. Pídele. Dice, ¿quieres? Pídele a Dios. Pídele. Pero no seas falso, sea auténtico. Amén. La iglesia está necesitada de auténticos dones. Amén. Del Espíritu. ¿Verdad? Por eso que nosotros, cuando oramos, a no ser que Dios te diga lo contrario. A mí me ha pasado, y lo he contado una vez, todo lo contrario. La iglesia estaba orando, yo entonces estaba de anciano en la iglesia de guerra. Entonces la iglesia estaba orando por la sanidad de la persona.
Entonces, cuando yo iba a orar, el Espíritu me cayó. Me dijo, no quiero que ores por esto. Algo que nunca le dije a la familia de por qué se iba a llevar el Señor. No me dejó orar. Y yo me callé. Y el Señor se la llevó. Pero si y yo no dije a la familia por esto. Pero que también el Señor te puede, como al profeta le dijo, no te voy a dejar orar porque yo tengo otro plan, otro propósito. Por eso es que los que verdaderamente son del Señor no descartan nada, andan en el Espíritu. Pero eres auténtico. Si Dios no te lo ha dado, no digas nada, porque eso para mí creo que es muy... sí que debemos orar con fe, ya te lo he dicho. Sí que debemos orar con fe. Y profetizar cuando el Espíritu lo manda. Pero que estés seguro, ¿verdad? Porque Él también manda. ¿Verdad? Y siempre, confiadamente, y confiando en el Señor. Yo puedo reprender, porque verdaderamente reprendo todo espíritu inmundo. Puedo reprender la enfermedad, puedo reprender cualquier cosa. Y pedir al Señor, siempre sabiendo que Él tiene la última palabra. A no ser que Él me revele, yo no voy a decir de parte de Dios lo que Él no me ha dicho. Es que incluso aunque eso ocurriera porque era la voluntad de Dios, ya estoy con un gran pecado, diciendo de parte de Dios lo que Dios me ha dicho. Aunque eso luego se cumpla. Porque Dios tenía esa voluntad. Pero si a ti no te lo ha dicho, tú no eres quien. Por eso es que el Señor quiere que comprobemos la vida de quienes dicen ser sus mensajeros. No debemos olvidar que Satanás siempre quiso ser como Dios y sigue queriendo. Por eso es que Jesús aclara la diferencia. Fijaros bien, porque os he dicho que parece como que había una iglesia dentro de otra iglesia, y Jesús habla de la diferencia de los que son verdaderamente suyos de los que no son verdaderamente suyos. Y fijaros que cuando llegamos a la hora de las obras, hay una diferencia entre los unos y los otros. ¿De acuerdo? Porque aunque a Tiatira le dice, tengo algo contra ti que permites, ¿verdad? Sin embargo, a ellos no los trata como de siervos del diablo, ni como que estén haciendo. Son siervos fieles, pero sin embargo hay una diferencia entre la forma de actuar de unos y de otros. Fijaros bien, en el versículo 22, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 22, hablando acerca de, dice, he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. Está hablando de Jezabel y todos sus hijos, está hablando de sus discípulos, de sus seguidores, ¿verdad? Y con ella todos los que adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Fíjate bien, hay una diferencia entre los que son de Cristo y los que no lo eran. El amor de Dios siempre está para que todos sean. Pero fíjate que dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, están siguiendo una enseñanza. No cabe duda que a veces hay a quien le cuesta bautizarse y ser de Cristo porque le cuesta dejar ciertas cosas que saben que a Cristo no le gusta. ¿Verdad? Tiene que renunciar a una serie de cosas. Tienes que morir a la vieja vida. Entonces, no quieren. ¿Qué cosas hacían? Muchas que la carne, ¿verdad?, hacían. El viejo hombre está deseoso de todas esas cosas. Pero fíjate qué diferencia, porque dice, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y en el versículo 26 dice al principio, al que venciere y guarde mis obras, ¿estáis viendo? No son las mismas obras las de uno que las de otro. No son. Y guarde mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre los ángeles.
Por ejemplo, que había dos iglesias, tenían dos formas de obrar. La mala no quería arrepentirse, no quería convertirse, Dios le estaba dando mucha paciencia, Dios es misericordioso, Dios está advirtiendo continuamente. Pero no quieras pasarte por ser de Dios, porque no lo eres, porque tus obras demuestran, tu desobediencia, todo eso demuestra que es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien, porque ahora, cuando hablamos de falso profeta, de obras de la carne y de todas estas cosas, tengo que aclarar, porque esta iglesia no tiene nada que ver con la de Tiatira, ¿vale? En la iglesia de Éfeso también se leyó el mensaje de Tiatira, también se leyó, porque era importante, se pueden sacar enseñanzas, pero sin embargo, el problema que tenían en Tiatira no era el problema de la iglesia de Éfeso. Nosotros no tenemos Jezabel. Si apareciera simbólicamente alguno con ese tipo de doctrina, rápidamente sería apercibido y llamado la atención. Y si fuese necesario, la iglesia reunida fuera. No tenemos espíritu de Balaam. No confundas esto malo con el problema que tiene todo creyente. Todo creyente viene a Jesús, se arrepiente y se convierte, pero todo el proceso de su vida, como dice el apóstol Pablo, y no está comparándolo a ninguna de estas cosas, la iglesia está no consciente en este sentido. Pero la iglesia de Cristo, hasta el día que venga el Señor, estará en proceso de santificación, unos más que otros menos. El apóstol Pablo tiene que estar hablando. Eso erais vosotros antes, pero ya no lo sois. Habéis sido salvados, estáis siendo santificados, estáis en un proceso. Despojaos del viejo hombre, vestíos del nuevo hombre. Eso no tiene nada que ver con Jezabel. Porque esos disfrutaban, no querían arrepentirse, les gustaba. Pero yo te puedo decir que sí, yo sé, quienes están luchando, hay lucha en el cristiano. Cuando el cristiano se ha convertido a Cristo, quiere poner su vida en orden, pero a veces es difícil. Vienen parejas que llevan años viviendo como matrimonio y les dices, Dios quiere que tú pongas, yo no te voy a separar. Dios lo que quiere es que pongas tu vida en orden. Amén, Jesús. Pero a quienes les es difícil, porque uno es de un país extranjero y otro es de otro país extranjero, y eso no se puede hacer como el que es de aquí de España. Ahora van al juzgado, aquí tienen todos los papeles de nacimiento, de casado o no casado, y en 3 meses te dan los papeles y ya está. No. Pero el que ha nacido de nuevo, aunque su vida no esté en orden, no presume. Al contrario, siente el peso del Espíritu que lo lleva a santificación, que lo lleva a cambiar. No hay Jezabel, no hay Balaam, no lo permitimos en esta iglesia. Pero sí hay santificación, poner en orden nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Por eso es que no te tomes tan así esta palabra, porque esta palabra la sabemos. Es para aquel que es rebelde y no quiere cambiar. Y ahí es donde le va a dar leña. Porque no lo está haciendo la iglesia. Pero ojo, el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia, sí actúa. Y yo lo he visto. Y le doy gracias. Amén. Porque hay situaciones que han sido difíciles. Y el Señor ha hecho juicio. Y el Señor verdaderamente ha estado actuando. ¿Verdad? Amén. Por eso es que dice
que no hay que confundir a los falsos cristianos con los cristianos que están en proceso de santificación. No hay que confundir. Eso lo notas enseguida. Eso se lo nota enseguida. Yo cuando leí en la primera carta de Juan, versión Valera, Reina Valera, el que peca no es de Cristo, se me cayó el alma. Tenía un carácter que cualquier cosa pronto, yo tenía que venir llorando todos los días, a cada momento llorando. Lloraba mucho, era un llorón. A Jesús pidiéndole perdón, no lo haré más. Y justo es salir y volver a hacerlo, como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer es hago. Y dije, Dios, este texto no lo entiendo. Si yo peco es que no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Hasta que leí en otra versión, el que permanece, ay, qué diferencia, ¿verdad? ¿Quién es el que permanece? El que puede pasar los años y su conciencia no le dice nada porque no tiene el Espíritu de Cristo que le dé remordimientos. No está luchando con nada. El que permanece es el que no lucha, encima está contento, se cree superior, como que nosotros somos los legalistas. Él siente la liberación. ¡Falso! Aleluya. Eso no viene de Dios, ¿verdad? Por eso es que nadie os engañe con palabras vanas, ¿verdad? Hay muchos textos que verdaderamente Aleluya, Señor. Oh, gloria, Padre. Jesús les dice al que venciere Oh, gloria. y guarde mis obras, a los que hacen sus obras, a los que están ahí luchando. Esta victoria, ¿qué significa? Que hay lucha. ¿O no? ¿No hay lucha? ¿No quieres ser mejor? ¿No tienes cosas que corregir? ¿O el Espíritu Santo no te redarguye queriendo sacarte y llevarte a algo mejor? ¿Tú crees que ya ha acabado la faena a Dios? ¿El precio que Él ha pagado? ¿Tan barato eres? ¿Tan barato eres? ¿O es un trabajo? El Cristo ha pagado un trabajo que hasta que no seas como el Rey celestial. Amén. ¿No has Aleluya. terminado? Así ¿Tú crees que el trabajo termine incluso en este mundo? No. No termina en este mundo. Porque Cristo ha pagado la resurrección. Aleluya. Oh, ¿Eh? santo, Y aleluya. hasta que Él no venga y todos seamos como Él es, no está acabada la fe. Aleluya. Aleluya. Aleluya, oh, gloria. Él ha pagado. Aleluya, Jesús. Sí, Señor, te amamos. Y dice que entonces el Señor podrá presentar a los suyos al Padre. Aleluya. He aquí, Padre, los hijos Oh, gloria, Ya han aleluya, Señor. de mí, ¿verdad? Santo. O sea que aleluya, Señor. estamos en eso, ¿verdad? Y dice, al que me entiende y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro Oh, santo, y serán aleluya. quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Oh, El que tiene santo. oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Oh, aleluya. Aleluya. Ya hemos Santo, visto aleluya. que el resultado de los que no quieren arrepentirse ni quieren cambiar de sus obras que aborrece el Señor, tienen otro final. Pero a mí ahora lo que me va es el nuestro. Es como de, bueno, Señor, pasa, yo quiero oír lo que tú tienes para mí. Aleluya. Porque tú sabes que yo te amo, ¿verdad? O sea que fíjate bien, le daré la estrella de la mañana. Oh, gloria. Y autoridad sobre las naciones. Algo de bueno, ¿qué es la estrella de la mañana? Fijaros bien. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que Oh, alumbra en lugar gloria. oscuro, Santo, hasta que el día aleluya. esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Pero fijaros bien, Santo. hasta que el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Aleluya. El lucero de la mañana en vuestros corazones. Sin embargo, a la iglesia de Tiatira lo que le está diciendo es, como yo también, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, le daré la estrella de la mañana. O sea que mientras que Pablo está hablando de que los que han aceptado a Cristo ya tienen la estrella de la mañana en sus corazones, ahora está apuntando en la venida de Cristo. Y este mensaje es muy bonito para ti. Este mensaje es muy bonito para ti. En Apocalipsis 22, 16 dice, el quitado dice, yo Jesús soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, igual como Pedro dice que esa estrella ya está en vuestros corazones, pero aquí está hablando de que cuando Él venga, Santo, aleluya, Señor. resplandeceréis, tendréis la estrella resplandeciente. Él es la estrella de la mañana. Pero fijaros bien, porque el apóstol Juan une en un texto, y con esto estoy ahí terminando, une con un texto los dos pensamientos. Dice, amados, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Esperamos, Señor. Aleluya. ¿Qué pasará cuando Él venga a lo suyo? ¿Qué pasará? Serán transformados con un cuerpo celestial. Aleluya. Conforme al de Cristo. Cristo es la nueva creación. Oh, gloria, aleluya, Señor. Fuera de Cristo no hay nueva creación. Cristo es la nueva creación. Aleluya, sí, Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas las estrellas no brillan lo mismo. Todas las estrellas no brillan lo mismo. Hay estrellas en el universo, comprobado, que brillan millones de veces más que nuestro sol. Todas las estrellas no son lo mismo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya, sí, Señor. Los que vencieren tendrán un resplandor mayor que el del Aleluya. santo. Oh, gloria, Santo. Aleluya, Señor. Porque la estrella de la mañana que tienes en ti, como dice Juan, aún no se ha visto. Cuando el poder que resucitó a Cristo dice, y tendréis la estrella de la mañana, es decir, seréis transformados conforme a mí, de dentro saldrá la plenitud de la estrella de la mañana. Seremos como Él es. Gracias, Señor. Aleluya. Brillaremos por dentro fuera. Concluye tu obra. Y nuestro brillo será distinto a los otros brillos. Porque el brillo de Cristo, que es la estrella de la mañana, es un brillo distinto al de todas las demás criaturas y que todos los demás son. Oh, Santo, aleluya, aleluya. Hay diferencia entre estrella y estrella. Los magos sabían que aquella estrella no era lo mismo que las otras. Nosotros tenemos la estrella de la mañana. Yo soy la estrella de la mañana. Aleluya. Yo ya estoy en vuestros corazones. Pero cuando venga la resurrección habrá una explosión. Y entonces recibiréis totalmente. Yo seré y vosotros seréis como yo. A cualquier parte que vayamos. Cualquier criatura, serafines, ángeles, arcángeles, sabrán que vosotros tenéis la estrella de la mañana, porque lucís con mi luz como la vuestra. Aleluya, Señor. No es cualquier cosa lo que Jesús está diciendo a la iglesia de Tiatira.
Estáis en medio de muchas dificultades, pero sé valiente, persevera hasta el fin. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Pablo dice a los Romanos, capítulo 8, y con esto termino. Capítulo 8, versículos 19 y 20. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque aún el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está deseando, expectante, esperando, anhelando desde hace cientos y cientos de años los seres celestiales. Que se manifieste la luz de la estrella de la mañana, que se manifestará en nosotros, porque somos de Él. Aleluya, sí, Señor. Es un regalo que a veces no entendemos. Gracias por tu regalo. No podemos entenderlo. No hay mayor luz que la luz de la estrella de la mañana. Oh, Santo, aleluya. Y los privilegiados, que son los que están en Cristo y vencen y perseveran hasta el fin, serán reconocidos. Porque tendrán una luz que no tienen los otros seres luciendo. Oh, Santo, aleluya. No, Bendito tendrán eres. otra luz. Por eso, hermanos, perseveremos, seamos listos. El enemigo es astuto. Agarrémonos a la palabra. Miremos a ver la Biblia, el mensaje, concuerda con la palabra. Sí existen los dones verdaderos, pero hay muchos falsos. Y este tema, pues ya está hablando. Yo quiero cosas que a veces, si una iglesia no sabe identificarlo, está infiltrada y no es de Dios. Cuando es de Dios, se identifica y se echa. ¿Vale? Entonces, no quiero seguir más, el tiempo nos va. Gracias, Estoy Padre tranquilo amado. porque la comida está a 10 metros de mí, o sea que lo que se quede, y entonces le damos gracias. Vamos a ponernos de pie.